Tu decisión. Es tu decisión. Eso suena bien, eso me gusta. Me gusta que me digan eso. A veces, ¿no? Estamos viendo el diagnóstico del corazón, estamos redondeando esta parte. Y en ocasiones vamos al médico no por el corazón, por otros asuntos, y escuchamos el diagnóstico. Y nos dan las recomendaciones, los consejos. Es cierto que les podrá pasar, capaz que no, que escuchan el consejo, la recomendación y dicen sí, sí, sí. Y después, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Nos recomienda fisioterapia por un mes. Vamos una vez, no, esta no la hago más, esto no me sirve para nada, y la dejamos ahí. Tome antibiótico por 10 días en sus horarios, no lo cancele. 2 días me siento mejor, que voy a seguir tomando antibióticos para estropearme el organismo, no tomo más antibióticos. Haga reposo, usted necesita reposo. Pero yo me siento bien y salimos y hacemos las cosas. ¿Para qué pedimos un diagnóstico? ¿Para qué vamos al médico? Y así estamos, ¿no? Así estamos también, porque nos vienen los achaques de vez en cuando, no terminamos de recuperarnos, las recaídas y todo lo demás. Ahora, eso no me preocupa demasiado. Me preocupa cuando Dios hace un diagnóstico de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando Dios nos habla por su palabra, nos habla en tiempo a solas o en tiempo de oración y decimos, sí, 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 sí. Y no hacemos lo que nos pide. No nos sujetamos a su consejo. Y sin embargo, el diagnóstico de Dios sobre el corazón del hombre dice que era engañoso y perverso, según Jeremías capítulo 17, versículo 9, que habíamos estado mirando. Y es crónico eso. No desaparece. No es que me convierto y mi corazón pasa a ser perfecto. Ha sido limpiado de sus pecados, ha sido renovado, ha sido otro quiere tomar el control, que sería el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo la Escritura nos dice que contristamos el Espíritu, no nos rendimos al Señor, etcétera, etcétera. Entonces todavía está allí el corazón en sus problemas crónicos, queriendo otra vez engañarnos o tomar nuestra vida y llevarnos hacia lo que es lo malo. No por nada el consejo de la palabra de Dios en Proverbios 4:23 es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si algo has de prestarle atención en tu vida, préstale atención a lo que sucede en tu corazón. ¿Saben cuánto caso le hace el hombre natural a Dios cuando le habla de su mal? Nada, el hombre natural no hace caso a Dios. ¿Saben cuánto caso le hacen los creyentes o le hacemos los creyentes a Dios cuando Dios nos habla de nuestras necesidades en su palabra? Eso cada uno lo responderá por sí mismo. Cada uno podrá responder esa pregunta, ¿no? A veces podemos preguntarle al médico cuando vamos sobre tal afección o tal otra. Decimos, ¿hay cura para esto? ¿Hay esperanza? ¿Se sana rápido? ¿Demora en sanar? ¿Cuál es tu problema? ¿Saben qué? Vamos a ver eso. La esperanza. Jeremías capítulo 17. A veces miramos a la gente y decimos, no tiene esperanza. Su corazón es así. Su ánimo es así. Yo prefiero creer en un Dios de esperanza. Prefiero creer que todos tenemos esperanza más allá de lo que nosotros mismos podamos observar en la gente, las personas y en los mismos hermanos, ¿no? Jeremías capítulo 17, versículos 12 al 13. Vamos a ver, primer punto, la realidad inmanente de la esperanza. Ahí voy a decir qué es eso. Jeremías 17, versículos 12 y 13. Dice así: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová,
manantial de aguas vivas. Cuando algo es inmanente, significa que no se puede separar de aquello a lo cual está relacionado, ¿no? Que es perteneciente a aquello a lo cual está relacionado. Y cuando digo que la realidad de la esperanza es inmanente, es porque la única fuente real de esperanza es Dios. Y mientras Dios sea Dios, siempre habrá esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Por eso hablamos de esa realidad inmanente. ¿Hay esperanza?, pregunta Jeremías, cuando observa el diagnóstico de Dios para con el corazón de su pueblo Israel, especialmente con Judá, con las invasiones que iban a venir. Y dice, sí, hay esperanza. Jeremías dice allí, en el versículo 13, oh Jehová, esperanza de Israel. Tenía esperanza Israel. No iba a ser extinto. Si bien se avecinaba por los anuncios de juicio la invasión babilónica, la destrucción de Jerusalén, de los muros, del templo, todas estas cosas, hay esperanza, porque Dios no deja de ser Dios y ese es su pueblo y va a seguir existiendo. Claro, van a sufrir el tormento del desvarío de su corazón, lo van a sufrir, porque sus corazones se han apartado de Dios, y eso siempre trae dolor. Pero Dios no se va a apartar de ellos. Pero el versículo 12 dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Observaba estas expresiones aquí, expresiones bastante elevadas, expresiones bastante magnificantes, ¿no? Dice, trono de gloria, excelso, desde el principio es el lugar de, pero dice nuestro santuario. ¿A qué se refiere ese nuestro santuario? Si dijéramos el santuario celestial, es excelso, está cubierto de gloria, pero acá Jeremías dice nuestro santuario y hace una apreciación del lugar, literalmente, que ellos disponían para la adoración de Dios, que era el templo, dice, trono excelso es ese lugar, o sea, un trono es un lugar donde se dictan las leyes, desde donde se gobierna. Dios gobierna, dice, desde su santuario, desde el lugar donde le adoramos, y esa es la realidad antiguo testamentaria, desde el templo, primeramente era el tabernáculo, aquella tienda que le servía para trasladarse en el desierto, en la cual se manifestaba la gloria de Dios a través de aquella columna de humo, de fuego, y Dios gobernaba allí. El tabernáculo se movía y todo el pueblo se desplazaba y lo cubría. Y había disposiciones de las tribus de acuerdo al orden que Dios había establecido. Luego se instala en la tierra prometida, en los tiempos de David, después ya empiezan a recoger los materiales, en los tiempos de Salomón se construye lo que es el templo, aquel magnífico, de acuerdo a las especificaciones de Dios. Y Dios reinaba o gobernaba a través del templo. Era un gobierno teocrático, Dios o un reinado de Dios, Dios reinando sobre todo su pueblo. Dice, eso es, Jeremías, un trono excelso. Dice, Dios es digno, siempre, de toda adoración. Dios es digno de toda nuestra alabanza. Y nosotros encontramos vida y paz cuando nos disponemos a adorar y alabar a nuestro Dios y reconocemos que Él es el que reina. O sea, me sujeto a sus disposiciones. Quería, sin desmarcar aquí en Jeremías, quería solamente un poquito más de esto del santuario, de la adoración, de lo que se espera. Dice en el Salmo 84, Salmo 84,
Salmo 84, versículos 1 al 10. Vamos a leer ahí el salmista. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué precioso este salmista, cómo habla de las intimidades de su relación con Dios. Y les hace en referencia al santuario, a los atrios, al lugar donde él encontraba que podía expresarse y comunicarse con Dios a través de la alabanza, a través de los cánticos. Dice, esa cosa es preciosa. Dice, cuán amables me son tus moradas. ¿Qué significa eso? Que se sentía ese recibimiento, esa acogida, ese placer, ese deleite de estar allí. Esas moradas que a veces llegamos a la casa de alguien y podemos estar bien incómodos, ya queremos irnos porque no sentimos demasiado bien. No importa cómo sea el lugar, o podemos ir a otra casa, no importa que sea muy humilde, lo que sea, pero a veces el recogimiento, el recibimiento es tan apetecible que uno no quiere salir, no quiere levantarse. Quiere quedarse allí, quiere tomar mate, quiere seguir, porque es amable esa morada. Dice el salmista, tus moradas me son amables, o sea, quiero estar allí. Y así miramos nosotros cuando venimos acá. ¿Cómo son nuestras moradas? ¿Cómo es esta morada? Esperemos que tenga ese ambiente familiar, de recogimiento, de cercanía, en especial para con la palabra de Dios, para con los cánticos. Que no me dé pereza sentarme acá. Que no venga y se abra la palabra y ya me dé sueño. Tiene que ser la morada de Dios, tiene que ser nuestro deleite. Llego acá y me regocijo. Eso decía el salmista, un tiempo en la presencia de Dios vale mucho más que 1000 años fuera de ellos, aún en riqueza. Dice, un día en tus atrios, más que 1000 fuera de ellos, pero aún dice, escogería. Y ahí está tu decisión. Ahí está tu decisión. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, afuera, dice afuera, que habitar en moradas de maldad, por más preciosas y ricas que sean esas moradas. Esa es tu decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? Dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y en el 6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y aquí tenemos al corazón de nuevo. Dice, en su corazón están tus caminos, los caminos de Dios. Pero cuando lo asocio en el contexto del Salmo, que habla de los atrios, está haciendo una referencia a las peregrinaciones al templo, a las subidas al templo de diferentes lugares. Y a veces esos caminos eran de lágrimas. A veces pasaban tiempos de dolor, de luchas, de pruebas, y todo eso lo cargaban y caminaban porque estaban sus caminos en su corazón de subir a los atrios, subir al tiempo de alabanza, a la adoración. Pero dice, cuando llegan allí, cuando esas cosas están en su corazón, el camino de Dios, dice, esas lágrimas se convierten en fuentes.
se convierten en lugares de vida, de abundancia, de bendición. Dios cambia. El lamento en baile, dice otro salmo. Dios cambia todas esas cosas. El baile en el buen sentido, que pongan la pachanga acá. El baile en el regocijo, en ese espíritu que está expresando el salmista aquí. Dice el salmista, vale la pena estar en tus santuarios. Jeremías decía, ahí tiene Dios su trono excelso. Capaz que te ha tocado caminar por valles de lágrimas. Capaz que esta semana, tiempos de dolor, de aflicción. Pero qué lindo es encontrarse con los hermanos y alabar, ¿no? Uno se renueva, uno se refresca y uno siente que esas circunstancias cambian. Por lo menos por un momento, esperemos que las podamos llevar hacia afuera también, más allá. Claro, lo vamos a dejar de lado a los que van a argumentar. Porque yo era de esos que siempre argumentaba todas las cosas y cuestionaba todas las cosas, ¿no? Alguno podrá argumentar en su corazón. Hoy día no hay santuarios específicos donde Dios manifieste su gloria. ¿Es así? Hay paredes, hay habitáculos, hay lugar santo, santísimo, como había. Muy bien, hermanas, muy bien. Ahí está la clave. Dice, le voy a leer un pasaje, ¿no? Ahí en Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana, versículo 21 dice, se los leo. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca a que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya no es aquí, ya no es allá, ya no es en los lugares tradicionales, ya no es en el monte, no es en el templo, en Jerusalén. Dice, vendrá la hora, o sea, hasta ahora era ahí, vendrá la hora en que el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser eso? Si eso es así, no necesito congregarme. Vamos a unir todas las cosas en su paquete donde deberían ir, ¿no? El trono de Dios deja de ser Dios, deja de ser excelso, deja de reinar. No deja de reinar porque Dios no se sujeta a habitáculos. No hay un lugar que lo pueda contener a Él. Él lo contiene todo. Él lo contiene absolutamente todo. Entonces, dentro de ese reinado que Él tiene excelso desde su trono en lo alto, Él ha establecido la iglesia. Él ha establecido el conjunto de templos que vamos a ver ahora, que somos nosotros, templos del Espíritu Santo. Nosotros somos los santuarios de Dios. En nosotros se ha de manifestar la gloria de Dios, llevando vidas para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo el conjunto de los hermanos en la armonía, siendo cada uno templo de Dios, se convierte en un cuerpo, una iglesia, ¿no? Y la iglesia, la única forma que la iglesia lleve gloria a Dios como cuerpo es en la cual cada uno de los santuarios allí presentes también lleve gloria a Dios en su propia vida, ¿no? Dice, el salmista decía en el versículo 10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu preferencia? ¿Cuál es la preferencia de tu vida? Saben que las preferencias de nuestro corazón se hacen manifiestas en las preferencias de nuestras acciones y disposiciones. Ahí realmente se hacen manifiestas las preferencias de nuestro corazón.
Si yo digo, la preferencia de mi corazón es mi Dios, la preferencia de mi corazón es, como decía el salmista, estar en su presencia, adorarle, alabarle. Pero cuando las preferencias de mi vida son otras, ¿serían esas preferencias de mi corazón? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ahora, para responder o para estar en sintonía con como bien decía la hermana, nosotros somos templos de Dios. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Y que no sois vuestros? Ahí tenemos cuál es el atrio, cuál es el santuario. Nuestra vida debería ser un santuario. Ahí tenemos una idea errada de santuario, que es un lugar donde se entra en silencio, con pasos así suavecitos, con pocas luces. Un santuario es donde Dios es exaltado, donde Dios es alabado, donde la gloria se le da a Dios. Y nuestra vida debería ser eso, pero no porque tengamos una capacidad magnífica para hacerlo naturalmente, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dice, y que tenemos de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios en nosotros es que en nuestra vida encontraremos esa capacidad de ser verdaderos santuarios o atrios para nuestro Dios. Ahora bien, si unimos lo del salmista, la preferencia, he escogido estar en tus atrios, la preferencia de la decisión de él, de esos atrios, del santuario, ¿cómo la asemejaríamos con nuestra decisión y preferencia si nosotros somos el santuario, el templo de Dios? ¿Cómo encontramos esa preferencia? En los anhelos espirituales. ¿Hemos sentido acaso esa preferencia o anhelo que nos llama a arrodillarnos, a orar? ¿La hemos sentido? Ahí encontramos una preferencia. Esa preferencia, ese anhelo de decir, quiero conocer un poco más de la palabra de Dios, quiero estudiar algo más. Ahí vemos la preferencia. ¿Has tenido la necesidad de postergarlo todo con tal de disponerte el tiempo de adoración y la comunión con los hermanos? Tenemos una preferencia también. A veces las decisiones no siempre son fáciles. Cuanto más cuesta una decisión, más valor tiene. Cuanto menos cuesta una decisión, menos valor tiene. Y si mi decisión para estas cosas implica realmente un gran esfuerzo o sacrificio, entonces vale la pena. Vale la pena esa decisión. ¿Vale la pena esa preferencia? No importa, a veces miramos nuestras vidas y decimos, pero yo no valgo nada, no soy nada. No importa el valor de nuestra vida que le demos en la sociedad, en lo que fuere, si soy grande, si soy chico. No importa si la estructura donde me congrego es fantástica, hermosa, adornada, es grande, chica. No importa si hay miles, si hay 10, si hay 2, si hay 100 allí reuniéndose. ¿Sabe lo que no cambia nunca? Es el trono excelso de Dios. Porque Dios no cambia y su esperanza no cambia. La grandeza de Dios no depende de nuestra grandeza. La grandeza de Dios no depende de las cantidades ni de las estructuras. Dios es sublime siempre. No depende de nosotros. Así que hacemos mal con mirarnos a nosotros mismos y condicionar nuestro tiempo de alabanzas. No dejes que tu corazón te engañe y te lleve por caminos que te alejen de la alabanza, que te alejen de la adoración, que te alejen de las moradas de Dios, que te alejen de que tu vida le lleve realmente gloria a Dios. Un pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos 10.
versículos 22 al 25. Dice así Hebreos 10, 22, 25. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Ven? Siempre hay importancia el corazón. Guarda tu corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tenemos, acerquémonos, ¿a dónde? Al trono de Dios. Acerquémonos a Dios. Pero miren cómo lo enlaza también con el congregarse. No dejando de congregarse. Porque las utilidades del congregarse, dice, allí nos estimulamos unos a otros. Un corazón que no es estimulado por el corazón de otro hermano, pronto encontrará su vida por fuera de los atrios de Dios y sus placeres y deleites allá, y apagará ese anhelo. Si yo, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Si estoy rodeado de compañeros que les encanta jugar al fútbol, estoy siempre con ellos, ¿qué voy a querer hacer? Y jugar al fútbol con ellos. Si estoy rodeado de gente que es fanática de comer y comer, ¿qué voy a querer hacer? Sentarme a comer con ellos. Porque nuestro corazón, de alguna manera, siempre es influenciable. Por eso el consejo de la palabra de Dios dice que estimularnos unos a otros y no dejar de congregarnos, porque en ese estímulo encontramos ese deleite o anhelo de acercarnos más seguido al trono de la gracia de Dios y encontrar lo que es la vida de Dios allí. A veces la figura de lo que era el templo, cuando el templo estaba bien o el tabernáculo estaba bien, eso se notaba porque las lámparas no se apagaban, el incienso estaba siempre prendido, pero había tiempos de apostasía en los cuales se habían apagado las lámparas y los inciensos, y ya se adoraba en otros lugares altos, a los otros dioses, y había que hacer una restauración de lo que es un avivamiento en el pueblo. Pero las lámparas encendidas en nuestra vida, eso habla del conocimiento de la palabra de Dios, estar atentos a la voz de Dios y a la guía de Dios, la adoración en ese lugar, la alabanza, el incienso habla de el incienso encendido de los tiempos de oración continua hacia Dios, los sacrificios hablaban de la obediencia. Todas esas cosas deben estar en nuestra vida, la instrucción, la oración, la alabanza, la obediencia. Si esas cosas están en nuestra vida, el atrio, el templo, el santuario está en plena actividad, dándole gloria a Dios, y Dios manifiesta su presencia a través de nosotros, Entonces, en primer lugar, hemos visto la realidad inmanente de la esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Siempre hay esperanza en Dios. Vamos a ver y también la realidad, en segundo lugar, trascendente de la esperanza. Volviendo a Jeremías, trascendente significa que se determina desde el exterior, desde un agente superior de autoridad. Eso es trascendente. Y Dios es también ese agente exterior que determina en su autoridad el dar esperanza. Y vamos a ver en qué formas. En el capítulo 17 de Jeremías, versículo 14 al 17, dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora.
Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé días de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Ahí tenemos la acción de autoridad desde fuera hacia adentro, desde la autoridad de Dios. Y esa es la esperanza trascendente que alcanza a todo hombre, porque Dios es Dios. Ahora, toma una decisión. ¿Quién será tu sanador? ¿Quién será tu salvador? Jeremías tomó una decisión aquí importante en este tiempo. Jeremías clama a la sola suficiencia de Dios en los dos aspectos, en el de la sanidad y en el de la salvación. ¿Has encontrado tal vez en tu corazón, vamos a llamarle arritmias espirituales? Pequeñas fallas que no ha estado marchando así. Capaz que todos hemos encontrado esas arritmias espirituales en algún momento en la semana o en el día, o en este mismo momento estamos sintiendo esa arritmia espiritual. Has encontrado que tu corazón no siempre te lleva por los mejores caminos o decisiones, a veces nos lleva a tomar decisiones erróneas. Recuerden que es engañoso, más que todas las cosas, y nos puede llevar por esos caminos de errores. ¿Saben quién puede sanar? ¿Saben quién puede curar? Dios. Dios puede curar porque Él es solo suficiente para todas las cosas. Lo que para el hombre es imposible, la salvación es imposible para el hombre. Por más que se afane el hombre en obras de justicia, en sacrificio o en lo que quiera, ¿algún hombre podrá alcanzar la salvación? No. Escuchamos a veces en los cementerios, pero era tan bueno que se ganó los cielos. ¿Por qué decir mentiras? ¿Por qué no decir la verdad en los cementerios? ¿Por qué no decir que solamente en Jesucristo hay salvación, porque solamente Dios salva? Porque si decimos mentiras en los cementerios para que la gente no se sienta tan mal en medio de su agonía, simplemente les extendemos su mal y les engañamos para que se mantenga una falsa esperanza hasta que poder decir exactamente lo mismo de ellos cuando estén en las tumbas. Yo prefiero que no decir la verdad, como vamos a ver que decía el salmista aquí. Debe leer un par de pasajes nada más, igual no lo busquen, de lo que es. Sé que todos lo tienen bastante claro, de que la salvación no es por obra, pero por ejemplo en Efesios 2, 9 y 10, dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tiene que haber un momento en el cual seamos creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Después de que somos nuevas criaturas, sí, se espera que andemos en buenas obras, las que Dios ha preparado de antemano. Eso no es como algunos dicen y entienden que es en formas particulares, que obras Dios preparó particularmente para mí. Está hablando a modo de creación aquí, habla que creados en Cristo Jesús, está hablando de los aspectos creacionales, cuando Dios creó al hombre para su gloria, para su alabanza. Dios espera que el hombre, nosotros, esperemos otra vez andar en comunión con Él, siendo para la gloria de Él. En ese aspecto dice creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otro pasaje dice Tito, capítulo 3, versículos 3 al 8, dice: porque nosotros también, escuchen bien, miren cuánta esperanza tenemos, porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, decidan, anhelen, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nadie reniega de las buenas obras, son buenas y útiles a los hombres, no nos llevan al cielo. Pero sí tiene que estar en la vida de los hijos de Dios. Hay esperanza para todos los hombres. Mirá, todos los hombres. ¿Vieron aquella lista? Así éramos nosotros, dice acá en la carta a Tito, Pablo a Tito, y todos los hermanos de aquel momento. Dios es quien sana un corazón engañoso. Dios es el único que puede sanar la perversidad en el corazón del hombre, que por naturaleza lo traemos. Pero es el hombre el que debe permitirle a Dios obrar en él por fe en Jesucristo. La gracia de Dios es inagotable. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es un tiempo de decisión. Tenemos que ir con fe a Jesucristo. Tenemos que inclinarnos ante Jesucristo y clamar por nuestra salvación, como decía Jeremías: sáname. ¿Y qué más? Sálvame. Sáname. Hay arrepentimiento, hay confesión, hay necesidad. Viene el perdón, viene la restauración, viene la salvación. Sáname y sálvame. La salvación no se dicta, no es una dictadura. La forma en que Dios gobierna sobre nosotros. Él es Rey soberano, no es un dictador. Si fuese un dictador, tal vez dijera: a vos te salvo. A vos también, y vos me servís, y vos también, y vos no me vas a servir, si fue un dictador. Pero Dios es un rey soberano, pero Dios es amor también. Entonces su gracia la comunica a través del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún y todo, nosotros tenemos que clamar: sáname y sálvame. Creer en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Es difícil decir, en el caso de Jeremías, si la sanidad y salvación a la cual se referían eran de índole física, espiritual, porque era el hombre de Dios. O sea, salvación espiritual no necesitaba, ya estaba en Dios, pero podemos combinar los dos aspectos, como hace siempre la palabra de Dios, en la figura literal y en lo que quiere expresarnos espiritualmente. Literalmente, Jeremías necesitaba sanidad social, porque todos querían su mal, es más, le hicieron mucho mal, que podemos ver en el momento más adelante, pero también salvación. Venía, recuerden, una horda que eran despiadados los babilonios para llevarlos cautivos, y él estaba allí, estaba en Jerusalén. Entonces, él podía también ser martirizado, como decía también el profeta Amós, que nos describe un poco más gráfico: iban a ser llevados con ganchos de carnicero, les ponían aros directamente y cadenas y los llevaban así meses por desierto, por camino, arrastrándolos. Así despiadados eran los babilonios para llevarse a sus cautivos. Dice: sáname y sálvame.
Jeremías ser librado de todos esos tormentos, y es librado de esos tormentos por Dios. Dios escucha su oración, pero Dios sana y salva de cualquier situación, sea física o sea espiritual. Pero por sobre todas las cosas, la que más necesitamos es espiritual. Porque no sabemos cuánto tiempo más estaremos en este físico, que primeramente es espiritual, y luego si es su fortaleza y ánimo o ayuda en medio de este cuerpo. Ahí en Jeremías, decía en el versículo 14, lo volvemos a leer, dice: Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué interesante. Jeremías estaba reconociendo una necesidad de Dios, ¿no? Sáname, sálvame. Una necesidad sería circunstancial o no, pero al mismo tiempo estaba en ese momento alabando a Dios. Dice, tú eres mi alabanza. Estaba regocijando en Dios en medio de su consciente necesidad. Y así nosotros, cuando somos conscientes de nuestras necesidades, no solamente es lamentarnos, Dios espera nuestra alabanza también. Tenía presión Jeremías. Dice el versículo 15, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumple ahora. Se estaban burlando de él. Jeremías les hablaba de juicio, de invasores, y ellos se dicen, ¿y dónde está? No hay nadie en el horizonte. ¿Dónde viene? Y le tiraban de mentiroso, lo tiraban después en una cisterna y lo maltrataron. Todas esas cosas padeció el profeta Jeremías. Querían ridicularizar su esperanza y su alabanza. Pero Jeremías toma su propia decisión. Y tal vez en muchas ocasiones nosotros vamos a, de alguna manera, ser ridicularizados, o lo van a intentar otros. Nos van a presionar para que no estemos tan afín con nuestro Dios, ni tengamos esos anhelos y esas necesidades en nosotros. Nos van a querer presionar a nuestros más allegados, a nuestros cercanos. Pero esa es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a estar tu deleite? ¿Dónde va a estar tu anhelo? Miren las veces que en el siguiente versículo habla de su decisión Jeremías. Dice el versículo 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni decir calamidad. Tú lo sabes, lo de que mi boca ha salido fue en tu presencia. Dice, yo no he ido en pos de ti para incitarte, a su castigo. Mi decisión, el propósito de mi vida. El propósito de mi vida no es ver cómo los malos caen, dice Jeremías. No es como ver cómo tú los castigas. Ese no es mi propósito. Tengo otro propósito más elevado. Mas yo, su decisión, su deseo, dice, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes. Mi decisión, mis deseos. ¿Qué es lo que deseo? No deseo nada que sea contrario a los deseos de mi Dios. ¿Dios tiene deseos de mal para con su pueblo? No, creo que en el capítulo 9, por ahí que estaba leyendo, decía, mis pensamientos no son de mal contra ustedes, sino de bien, dice Dios para con su pueblo, aquí en Jeremías. Mis expresiones que salen de mi boca, dice, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia, Dice, mis expresiones, yo voy a cuidar lo que sale de mi boca, que sea fiel a ti, fiel a tu palabra, fiel a lo que tú me dices. Capaz que su carne, cuando vinieran aquellos a incitarle y a burlarse, sería decirle algún insulto, alguna cosa, o lo que fuere. Dice, guardé las expresiones de mi boca. Solamente mi palabra salió de tu boca, mi consejo para con ellos. Versículo 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Mi refugio, yo decido que tú seas mi confianza, mi lugar seguro.
mi lugar estable. ¿Ven cómo podemos ver las decisiones de Jeremías en esos dos versículos? Mi yo, mi propósito, mi deseo, mis expresiones, mi confianza. No es egocentrismo eso. Hay un momento en la vida que solamente está entre nosotros y Dios. Nuestra decisión y Dios. ¿Qué vamos a hacer con nuestro Dios? ¿Qué va a ser de nuestra vida delante de nuestro Dios? No importa lo que pasa alrededor. No importa lo que hagan los demás. ¿Qué voy a hacer yo? Dios conoce y diagnostica todos los corazones, los nuestros. Y a veces no nos gusta mucho lo que nos dice del diagnóstico de nuestro corazón. A veces Dios nos habla a través de algún mensaje, algún devocional o lo que fuera, y ya queremos pasar la página porque no nos gusta mucho lo que nos está diciendo, nos está llamando la atención. Yo estoy bien con mi corazón así, no quiero cambiarlo, no quiero hacer otra cosa, pero nuestro corazón nos lleva a destrucción, a camino de perversidad. Mejor es escuchar atento. Y más si cuando el diagnóstico no es lo que queremos, mucho más atención presta, porque Dios es sanador y Dios es salvador. Y solamente Él puede curar nuestros corazones. No va a curar nuestro corazón un tiempo de meditación. A ver, un lugar solo, con pajaritos. Eso no va a curar nuestro corazón. No va a curar nuestro corazón un tiempo de terapias. Solo Dios sana. Solo Dios salva. Miramos a otras personas con dolencia en sus corazones y pensamos que podemos ayudarles a sanar. No tenemos ese consejo fantástico. No lo tenemos. Dios lo tiene. Hagamos como Jeremías y que las expresiones seamos fieles en las expresiones de nuestra boca y demos el consejo de Dios, el versículo de la palabra de Dios conveniente para cada vida. Te invito a no resistir el llamado de Dios. Dios tal vez te llama hoy a tomar una decisión por Él. Una decisión para sanidad del corazón, una decisión para salvación. Dios está listo para perdonar. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Pero eso es una decisión. No solamente un conocimiento. No solamente saber que Dios es Dios. Saber que Jesucristo es Salvador. Saber que murió en la cruz. Saber que soy pecador. Es una decisión. Es un clamor. Jeremías lo hizo. Tuvo ese tiempo de decisión. Oró a Dios. Sáname. Sálvame. Sáname, sálvame. Capaz que hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión de salvación. Con el corazón se confiesa para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, dice el siguiente versículo, Romanos 10:10. Confesar a Dios. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu bondad maravillosa, tu trono es excelso, Dios, y tu gracia es infinita, capaz de alcanzar a cada pecador y aún y todo tener paciencia para con nuestras vidas, para con nuestros descarríos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, oh Dios. Padre, quebranta nuestros corazones, ve si en nosotros hay camino de perversidad y sánanos, Padre. Rogamos, oh Dios, en ese poder maravilloso y perfecto, que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos esté limpiando de toda maldad. Y si hay alguien aquí, oh Dios, que necesita esa salvación, tú se la des, oh Dios, que puedan tener ese tiempo de intimidad, de decisión, de determinación, para que el anhelo de cada uno de los presentes y aún de aquellos que escuchen el audio sea el estar en tus atrios, el desearte, el desear la alabanza, el desear la congregación de los justos, la armonía con los hermanos, oh Dios, el desear llegar y abrazar tu palabra, abrir los oídos y estar atentos a la voz de tu mensaje, Padre. Que así sea en nuestras vidas, oh Dios, y que nos apague la alabanza en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre bendito y precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.